Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de un webinar sobre prevención y control del dengue. Como ustedes saben, esta es una enfermedad que cada año afecta a nuestro país y pues este año no ha sido la excepción. Entonces consideramos que es de vital importancia que podamos conocer un poco más acerca de esta enfermedad y cuál es el papel que nosotros podemos jugar desde cada uno de nuestros hogares. Entonces, el día de hoy vamos a darle paso a la doctora Hilary González. La doctora, pues, es médico general. Ella, pues, me imagino que ya la mayoría de ustedes la conocen, brinda atención en nuestra clínica de Medicatel. Así que los invitamos a escuchar un poco más acerca de este tema tan importante. Estimada doctora, le vamos a dar espacio para que pues, pueda iniciar a compartir su pantalla y dejaremos al final un tiempo para preguntas y respuestas, ¿verdad? Muchas gracias a todos por acompañarnos y comencemos, doctora. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, licenciada Melissa. Ahorita comparto la pantalla para que todos tengamos acceso a ellas. Por favor, me confirman si pueden ver. Excelente. Sí. Muy bien. Agradecemos de antemano a todos los presentes para que hayan podido unirse a nosotros para explorar este tema que es de gran importancia en la salud pública nacional. El dengue, como sabemos, es una enfermedad que afecta a cientos de personas cada año, debido a que es una enfermedad que es endémica en nuestro país. Y como hemos notado en estos últimos meses, el dengue puede llegar a ser una amenaza seria en esta nación. Y es esencial que estemos bien informados para poder prevenirlo y manejarlo eficazmente. Durante este webinar abordaremos aspectos claves sobre el dengue, pero sobre todo tenemos como objetivo de, dar a un lado o dejar a un lado la desinformación que muchos conocemos hasta el momento y poder actualizar ese conocimiento sobre el dengue de una forma verídica y que podamos utilizarlo eficientemente. Sin más preámbulos, vamos a conocer un poco más del virus del dengue. Como sabemos qué es y cómo se transmite. El dengue es una enfermedad viral que se transmite al ser humano única y exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados. En la pantalla ustedes van a poder ver el ciclo de infección del dengue. Como podemos ver, hay un mosquito completamente sano. Este pica a un paciente enfermo, el mismo se infecta, busca un agente sano y esta persona enferma. Es un ciclo bastante sencillo, como podemos ver, pero que puede ser bastante también complicado y mortal si nos descuidamos. El dengue es reconocido de muchas maneras. Si buscamos en la literatura, el dengue es reconocido como una enfermedad infecciosa, una enfermedad sistémica debido a todo lo que causa en el cuerpo y el daño en los órganos, y es dinámico. ¿Por qué? Debido a las diferentes fases que nosotros podemos ver a lo largo de su evolución y los diferentes síntomas que hay dentro de esas fases. Pero ante todas las cosas que el dengue es, hay una cosa que quiero que se quede grabada en nuestra mente, y es que es prevenible. Antes de pensar en las cifras alarmantes de contagio que hemos tenido en las últimas semanas, debemos tener presente que es una enfermedad que puede prevenirse desde casa, que nosotros podemos ser un agente activo en la prevención de esta enfermedad y por ende en la disminución de hospitalizaciones y de mortalidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a conocer a nuestro enemigo, vamos a conocer al agente transmisor de esta enfermedad. Para aquellos que no conocían el nombre complicado de este zancudo, se llama Aedes aegypti. El dengue, este agente Aedes aegypti, el único que infecta es la hembra. O sea, los machos no son transmisores del virus, solo las hembras. Y es conocido como el mosquito hogareño. ¿Por qué? Porque para su ciclo de vida, para la reproducción de sus huevos, necesita sangre. Entonces siempre va a estar rondando en lugares a donde sabe que hay personas, que hay familias, que hay hogares para poder reproducirse y asimismo agua. Aquí viene el otro dato que muchos desconocen acerca de este agente transmisor, y es que es muy limpio. Vive única y exclusivamente en agua limpia. Así que difícilmente vamos a encontrar
y bueno, imposible, la verdad, encontrar a un Aedes aegypti en charcos o en zanjas o en agua contaminada con heces o desechos, porque él busca un agua limpia o un criadero limpio para depositar sus huevos. En estos lugares vamos a ver zancudos rondando, porque seguro que ahorita están pensando, pero yo he visto en las zanjas que hay zancudos, seguramente hay zancudos, pero no transmisores del dengue. Van a ser zancudos de otras enfermedades, porque este en particular siempre busca el agua limpia. El ciclo de la Aedes desde huevo hasta mosquito adulto es relativamente corto. Estamos hablando que si una vez que esa hembra deposita sus huevos, pasan 7 a 10 días apenas para que ya sea un adulto. Es muy poco tiempo. Es por eso que siempre se hace énfasis en la eliminación de criaderos, porque el tiempo que tenemos entre el huevo, la larva y la adultez es muy poco. Y su vida adulta dura casi un mes, de 3 a 4 semanas. ¿Qué es lo que pasa y por qué es tan importante que sepamos estos datos? Porque una vez que ese mosquito está infectado, infecta toda su vida. O sea que si él pica a una persona infectada en su primera semana de vida de adulto, quiere decir que tiene 4 semanas para picar a quien se le cruce y contaminarnos a todos con el virus. Entonces, esta es la importancia del por qué tenemos que saber eliminar el huevo, eliminar el zancudo adulto y cuánto tiempo tenemos. Otro dato importante de la gente son los serotipos que transmites. A nivel mundial hay 4 serotipos de dengue, unos nombres muy sencillos, DENF 1, 2, 3 y 4, como pueden ver en la pantalla. Honduras se encuentra entre los países que ha reportado que tiene la circulación de los 4 serotipos. ¿Qué significa esto? Que solamente en nuestra vida, la vida del ser humano, nos podemos contagiar única y exclusivamente 4 veces. Una vez que nosotros tenemos inmunidad de las 4 cepas, ya no nos podremos contagiar de dengue. Por supuesto, hay otras enfermedades vectoriales como el Zika, chikungunya, pero eso pues ya son otros vectores. Pero al menos de dengue son 4. Y cuando nosotros tenemos dengue, por ejemplo, nos da el serotipo 1, todavía desarrollamos una inmunidad a largo plazo, pero todavía estamos propensos a los otros 3 tipos de dengue. Así que por eso es tan importante protegernos. Y ya hay estudios que demuestran que entre más nos contagiamos, es más probable que desarrollemos un dengue grave si nosotros no lo detectamos a tiempo o no lo tratamos adecuadamente. Hablábamos que el dengue es una enfermedad dinámica y a continuación vamos a saber por qué. El dengue pasa por 3 fases. Vamos a iniciar por la fase febril. Esta es la primera, esta es la fase debutante. Esta fase generalmente inicia entre los 2 días a los 7 días de contagio y se conoce como fase febril porque la fiebre es el síntoma principal en esta fase. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Una fiebre súbita. Todos aquellos que ya tuvieron dengue alguna vez o tuvieron algún familiar que tuvo dengue, me van a poder dar la razón en que la fiebre inicia de la nada. Podemos ir a trabajar nosotros por la mañana sin ningún problema y luego a las 2, 3 de la tarde empezamos a sentir un malestar, nos empezamos a sentir diferentes y tenemos ese pico febril completamente súbito. Aparte de esto, que es el síntoma característico de esta fase, tenemos dolor retroocular. ¿Qué significa esto? Cuando movemos nuestros ojos, hay un leve ardor, malestar, queremos estar con nuestros ojitos cerrados, dolor muscular, dolor articular y postración. ¿Por qué la postración es característica de esta fase? Porque el dolor en el cuerpo es tanta, la fiebre y la incomodidad es tanta que queremos estar arropados en cama, no nos queremos mover, queremos hacer el menor movimiento posible en esta fase. Entonces, estos son los síntomas principales y nos vamos a dar cuenta a lo largo de este webinar
que cada fase tiene sus síntomas, sus complicaciones y por ende su tratamiento. En esta fase, las complicaciones que podemos notar van a ser la deshidratación. Deshidratación, ¿por qué? Por la fiebre. Recuerden que después de la fiebre viene esta etapa de sudoración al final, a donde nosotros básicamente se conoce comúnmente sudamos la fiebre, dice la gente, ¿no? Ya sudó la fiebre cuando hay ese descenso, pero nos puede provocar la deshidratación, trastornos neurológicos relacionados justamente a las fiebres tan altas que nos dan y convulsiones que son mucho más comunes en los niños pequeños debido a los picos febriles tan elevados que tenemos. En este caso, el tratamiento, y esto es importante, el tratamiento es reposo en cama, hidratación y control de la fiebre con acetaminofén. Ese es el único tratamiento que hay en esta fase. En esta fase generalmente la mayoría de las personas que están en casa, todos los tratamientos son vía oral, estamos generalmente solo con ese control del hemograma cada día o cada 48 horas, esa revisión con el médico, pero ese tratamiento se puede dar en casa. En esta fase a mí me parece muy interesante mencionar y ahondar en ella porque es la fase que más nos desespera, especialmente cuando tenemos a niños en la casa. La fiebre es un signo de alarma para todos los padres y ver la situación en la que sus hijos están es desesperante. Y aquí les tengo una mala noticia. En la fase febril, la fiebre no se quita, o sea, va a seguir surgiendo. Solo la podemos controlar con acetaminofén, paño frío, baños, pero la fiebre mientras esté en la fase febril va a seguir ahí. Y yo sé que nos desespera y sentimos que dura demasiado, pero por algo se llama así. Es inédito de la enfermedad, va a ocurrir y tenemos que tolerarla, ¿verdad? Tenemos que tolerarla evitando las complicaciones con la rehidratación adecuada, con el reposo adecuado y con el control de la fiebre con el medicamento adecuado. Luego que pasamos ya del sustito de la fase febril, viene la fase crítica. Aquí es a donde normalmente las personas se tranquilizan y los médicos nos asustamos. ¿Por qué? Aquí esta fase crítica inicia ya cuando la fiebre baja. Esto ocurre entre el cuarto y el sexto día, algo que se llama defervescencia. Entonces, claro, para el papá en la casa, para nosotros como pacientes decimos, no, ya hoy no tuve tanta fiebre, hoy ya me bajó, entonces nos relajamos, pero el médico es a donde más pendiente está. ¿Por qué? Porque ya vemos manifestaciones críticas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cambios en el hemograma. Aquí resurgen las famosas plaquetas. Las plaquetas empiezan a bajar y cuánto le bajaron, ya empezamos a llamar a los doctores, doctor, le bajaron 20,000, le bajaron 30,000 y empezamos a preocuparnos. Es importante el acompañamiento con el médico. ¿Por qué? Porque el hemograma, si bien es cierto, las plaquetas son importantes, no solo eso vemos los médicos. Nosotros estamos evaluando el hematocrito, los leucocitos, los linfocitos, un montón de células que nosotros vemos y que nos ayudan a saber si estamos en una zona fuera de peligro o que nos estamos acercando a una fase crítica, a una fase grave. Entonces es importante esa continua comunicación con nuestro médico, con el centro de salud de nuestra confianza, para nosotros ir viendo todos los valores que nos preocupan. Aquí también vamos a ver una disminución de la presión arterial. ¿Cuál es la ventaja de esta fase? No suele ser larga. Estamos hablando de 1 o 2 días bastante críticos, a donde vamos a tener que buscar los signos de alarma, porque en esta fase es a donde generalmente se producen. ¿Cuáles son los signos de alarma? Recordémoslos: vómito y diarrea persistente. Es importante recordar la palabra persistente. ¿Por qué? Porque muchas veces en la fase febril, que es la inicial, puede haber un poco de náusea,
puede haber incluso un episodio de vómito, pero si no es persistente, si no es algo que ocurre en reiteradas ocasiones, no se considera un signo de alarma. También está como signo de alarma el dolor abdominal intenso o a la palpación, ¿verdad? Ya es incómodo, vemos un abdomen distendido, vemos un abdomen doloroso, sensible, sangrado en las mucosas dentales, también en nariz o incluso en las mujeres, sangrado transvaginal fuera de nuestro periodo menstrual normal y cotidiano, un sueño excesivo, como una letargia, ganas de estar permanentemente dormido, o en los niños chiquitos irritabilidad, demasiada irritabilidad. Le damos el acetaminofén y sigue todavía muy irritable, muy llorón. Eso lo podríamos considerar como un signo de alarma. ¿Cuáles son las complicaciones en esta fase? El choque. Eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? El choque, porque en ese momento los vasos sanguíneos están permeables, entonces empieza a salir plasma, sangre por los vasos sanguíneos y se empiezan a llenar órganos que no deberían tener agua. Empiezan las hemorragias graves, complicaciones en los órganos. Es por eso que es muy común que el médico pida incluso pruebas hepáticas en esta etapa, ¿verdad? Para poder ver cómo van las enzimas hepáticas, ver si hay algún problema orgánico hasta ese punto. Posterior, bueno, y por supuesto la presión arterial, que eso es muy importante en esta fase, ver que no baje demasiado, que los índices están en los valores adecuados para la enfermedad. Y luego tenemos ya ahora sí permítanme que no me cambie. No se precisa. La fase de recuperación. Ahora sí es la fase donde ya podemos decir, ok, no nos fue mal. La fase de recuperación generalmente inicia a la semana hasta los 10 días. 7 a 10 días ya empieza la recuperación. ¿Cómo notamos nosotros que el paciente se está recuperando? Se recupera el apetito que se perdió muchas veces en la fase febril. Estos pacientes en la fase febril no quieren comer nada, comen tal vez un tercio de lo que comen normalmente, la mitad del plato que comían antes, es completamente normal. Pero ya cuando estamos en la fase de recuperación, el apetito se recupera. Empezamos a ver que los síntomas ya están bajando, nos sentimos mejor, estamos de mejor ánimo, a nivel hemodinámico también estamos mejor, las plaquetas empiezan a subir, todos los valores que estaban alterados empiezan a normalizarse en ese hemograma. Y también hay una característica, un signo clínico muy característico en esta fase y es el famoso rash, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos vemos todos rojitos con pequeños puntos blancos, otras veces los vemos blancos con puntos rojos, ¿verdad? En medicina lo conocemos como islas blancas en un mar rojo. Es un rash generalizado, cara, cuello, en la zona del tórax. Entonces ahí ya podemos tranquilizarnos un poco. Ya decimos, bueno, estamos en la fase de recuperación, ya estamos saliendo de esta prueba tan grande y podemos irnos tranquilizando. Ahora bien, hay una parte muy importante en esta fase y quiero que hagamos conciencia en esto porque eso es lo que va a determinar que nosotros terminemos esta fase exitosamente o que esta fase nos lleve al hospital. Y es que pasa algo, cuando nosotros estamos en la fase febril o en la fase crítica, nos desesperamos. Empezamos a decir, tengo dengue, desde que nos dicen sospecha de dengue o nos dan un diagnóstico confirmatorio de dengue, queremos ponernos suero. Todo el mundo le dice, anda a ponerte suero intravenoso, nos vamos, si conocemos a una enfermera, le pedimos a la enfermera que nos ponga suero en la casa, lo que queremos es hidratarnos. Y eso no es que esté mal, pero no está bien si lo hacemos de forma irresponsable. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos ante un médico que nos calcule la cantidad de líquido que tenemos que tomar dependiendo de nuestro peso, dependiendo de nuestro nivel de deshidratación, nos complicamos en la fase de recuperación. ¿Por qué?
porque si nos han administrado cantidades excesivas de líquido en nuestro cuerpo durante la fase febril o la fase crítica, entonces eso nos puede producir agua en los pulmones o como conocemos en medicina, edema pulmonar. Vamos a tener problemas cardíacos congestivos porque el corazón no va a poder bombear tanta sangre o agua acumulada en el cuerpo. Entonces, los excesos no son buenos de ninguna forma y este no es la excepción. Entonces, es ahí a donde entra ese acompañamiento médico, el automedicarnos también incluye el ponernos líquidos indiscriminadamente, sin límites y solo pongámosle 500, pongámosle 1000, uno todos los días poniéndonos líquidos IV. Muchas veces hasta consideramos que necesitamos líquidos IV de forma preventiva y eso no es adecuado porque estos son el tipo de complicaciones que podemos presentar en la fase de recuperación si nosotros ponemos líquidos a diestra y siniestra en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a saber? Yo quiero que si tienen ahí la opción de poner emojis y todo, quiero que me levanten ahí la manito o que me pongan un corazoncito aquellas personas que han escuchado acerca de la clasificación de dengue hemorrágico y clásico. ¿Cuántos han escuchado el dengue hemorrágico? Estoy seguro que varios. Ahí van a empezar a brotar los emojis. Pues les cuento que la clasificación ahí está, miren todas, ahí están todos los que dijeron, yo escuché. Muy bien, hace unos años esta era la clasificación que manejábamos. Nos decíamos, ok, estamos en un dengue clásico y otros ya complicaditos decían, no, a mí me dio dengue hemorrágico. Y sabíamos que eso era tremendo, que eso había sido una complicación. Pues desde hace unos años para acá, esa clasificación ya quedó obsoleta. Entonces ahora en nuestras recetas o en nuestros diagnósticos vamos a encontrar que nuestro médico nos coloca dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y en los peores casos, dengue grave, que seguramente ya no lo van a ver en una receta porque esa persona va a estar hospitalizada. ¿Cuál es la diferencia? Este método se cambió y esta clasificación se cambió porque es una forma más efectiva. A los médicos nos facilita ver la evolución de la enfermedad. Cuando solo teníamos dengue clásico y dengue hemorrágico, ya cuando nos dábamos cuenta de que algo pasaba era muy tarde. Ya cuando estábamos en dengue hemorrágico ya era muy difícil sacar ese paciente de ese estado. Entonces, eso implicaba un esfuerzo que es innecesario con esta nueva clasificación. En esta nueva clasificación hay un mayor acompañamiento. Ya se tienen los síntomas distintivos. Por ejemplo, si nos fijamos en el diagrama que tenemos frente a nosotros, vamos a ver que un dengue sin signos de alarma engloba los síntomas de la fase febril que hablamos hace un momento. Un poco de náusea, vómito que no es persistente, enrojecimiento en la piel, que es el exantema, dolor articular, muscular, petequias, que son pequeños puntos rojos como pecas rojas en la piel, en la carita. Y luego empezamos a buscar signos de alarma. ¿Por qué esta clasificación nos facilita mucho? Porque con un signo de alarma que nosotros veamos, referimos a un centro de estabilización. Le decimos, señor, señora, saque a su hijo de la casa o señor, señora, véngase, sálgase de su casa, lo tenemos que estabilizar. Esa es como esa ventaja que tenemos. Es una clasificación anticipatoria, nos permite hacer algo antes de que llegue a un dengue grave. ¿Por qué nos asusta y prevenimos el dengue grave? Porque esa fase es la más complicada de todas. Hay un escape importante de líquido. Estamos hablando de que órganos que no deberían tener agua empiezan a presentarlo. Tenemos hemorragias graves, llegamos incluso a la transfusión sanguínea en este punto. Hay un daño importante de órganos, un daño importante incluso al nivel del sistema nervioso central.
alteraciones en nivel de conciencia, de corazón y otros órganos. Entonces es importante que esta nueva clasificación nos ayude a anticipar cualquier signo o síntoma que nos pueda llevar a una complicación. Para llegar a este punto y para poder clasificarlo en estos tres tipos, dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, primero tenemos que saber cómo diagnosticar el dengue, cómo llegamos a ese diagnóstico. Muy bien, aquí están las dos fases, ¿ok? Del diagnóstico. En primer lugar, tenemos un caso probable de dengue. ¿Cuándo es el caso probable? Toda persona que presenta una aparición súbita de fiebre con una duración menor a 7 días, a donde no se encuentre ninguna afección añadida, podríamos desde ahí levantar la sospecha. ¿Qué significa esto? Revisamos pulmones, revisamos garganta, no encontramos infección, mandamos a hacer examen de orina, no hay infección urinaria, no hay ningún foco de infección reflejado en ningún examen o clínico, y aún así tenemos a ese paciente con fiebre, una fiebre súbita, y aparte de esto, tenemos dolor de cabeza, dolor retroocular o dolor muscular y articular. Desde ahí ustedes entrarían en caso probable de dengue o sospecha de dengue. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Muy bien, hay varias maneras. Hay 3 pruebas muy famosas aquí en Honduras. Para empezar, el hemograma. El médico, desde que tenga la sospecha de que ustedes tienen dengue, le va a mandar a hacer un hemograma. Y aparte de eso, una prueba confirmatoria. Las pruebas confirmatorias son 3. NS1, que es el kit reactivo en el antígeno, es la imagen que tenemos al lado, es como lo que conocemos como la prueba rápida. En la prueba rápida se puede detectar el virus en unas pocas horas. ¿Cuál es la desventaja del NS1? Que tiene una sensibilidad de detección variable. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la marca que el laboratorio maneje, de eso va a depender la sensibilidad que tenga, o sea, la sensibilidad de que nos marque positivo, ¿verdad? Cuando nos manden a hacer la prueba. Tenemos también el anticuerpo IgM, IgG y el PCR. ¿Cuál es la importancia? Y si aquí hay algún personal de salud, ¿cuál es la importancia de conocer estos tipos y no solo de conocer estas pruebas, sino de saber cuándo hacerlas? Que si no las hacemos en el tiempo correcto, nos podría dar un falso negativo. Por ejemplo, en los primeros 3 días febriles, perfectamente podemos hacer el NS1, que es la prueba rápida, con la única excepción que les acabo de decir, que la sensibilidad varía, ¿ok? El PCR igual se puede mandar a hacer 24 48 horas y ese sí es bien sensible, es costoso, pero es sensible, ¿verdad? Hay una alta sensibilidad y no tiene esa variabilidad que tiene el NS1. Ahora, ¿qué pasa? Si viene nuestro médico como caso probable de dengue y nos manda a hacer un NS1 y el resultado es positivo, quiere decir que 100% usted tiene dengue y desde ese momento usted es un caso confirmado de dengue. Pero ¿qué pasa si le mandan a hacer el NS1 y usted sale negativo? Usted me dirá, no, entonces no tengo dengue. Pues le comento que mientras la clínica esté presente, ¿verdad? Recordemos que la clínica es un 70% del diagnóstico. Entonces, mientras la clínica esté presente y el hemograma nos esté dando datos de que sí podría ser dengue, aunque el NS1 salga negativo, ustedes quedarían como caso probable de dengue y se les seguiría tratando con sales de rehidratación oral y con acetaminofén y con reposo, aunque el NS1 salga positivo, y luego, 7 días después, se le hace una serología IgM, IgG.
¿Por qué es importante decir 7 días después? Porque si nosotros mandamos a hacer una prueba de antígeno, IgM, IgG, antes de los 7 días, nos va a salir negativa. Entonces ya decimos, no, pero me salió negativa y eso nos confunde. Pero ¿por qué me dicen que tengo dengue si el anticuerpo IgM, IgG me salió negativo? Seguramente se lo hizo muy pronto. Seguramente no estaba dentro del tiempo, ¿verdad? Recordemos, las pruebas confirmatorias sí son efectivas, pero si la clínica está gritándonos que es dengue y el hemograma nos lo está confirmando, la verdad es que la prueba confirmatoria es un añadido, ¿verdad? Es como un plus, porque en el hemograma queda bastante claro, incluso en zonas del país a donde no se tiene la tecnología de estas pruebas confirmatorias, los médicos lo que hacen es hemogramas comparativos, ¿verdad? Recordemos que durante toda la etapa del dengue se están realizando hemogramas cada 24 horas, cada 48 horas, entonces con esos hemogramas comparativos igual podemos confirmar el diagnóstico de dengue. Una vez diagnosticados, confirmados, viene el tratamiento. Vamos a hablar en este caso del grupo A. ¿Por qué vamos a hablar del grupo A? Porque esa es a donde nosotros como sociedad, como pacientes, podemos hacer algo, a donde no necesitamos estrictamente del médico observándonos 24 horas para que nos trate. El grupo A son aquellos pacientes que están tolerando un volumen adecuado de líquidos por vía oral, o sea, las famosas sales de rehidratación oral y que no presentan signos de alarma. Es ese paciente que está en casa y se está desplazando todos los días al laboratorio a hacerse su hemograma control, ese paciente al que está regresando a la clínica normalmente, que le tomen su presión, a ver cómo va desde su casa, ¿ok? En ese caso, el paciente ambulatorio debe evaluarse diariamente, debe hacerse un hemograma al menos 48 horas o a máximo. Generalmente es 24 horas, ¿verdad? Pero se lo puede hacer 48 horas máximo después y buscar los signos de alarma que hablábamos anteriormente, vómitos a repetición, dolor abdominal, sangrado, hemorragias de mucosas. ¿A dónde participamos nosotros en esta enfermedad? Por supuesto que tenemos una participación. Reposo, reposo. Eso es, lo repito, reposo. Sé que habemos muchos aquí que nos encanta seguir en movimiento, no nos gusta detenernos. Bueno, esa es una de esas enfermedades a donde sí necesitamos detenernos. Frenar ese estilo de vida caótico que llevamos y reposar. Uso de mosquiteros o repelentes. En esta parte, quiero detenerme porque aquí está pasando algo bien curioso. Muchas veces cuando ya el paciente está infectado, ya tenemos al paciente en cama o nosotros somos los pacientes que estamos en la cama, dejamos de usar repelente, dejamos de usar mosquiteros porque estamos infectados ya estamos, ¿verdad? Entonces bajamos la guardia. En esa fase, cuando nosotros estamos infectados, cuando ya está confirmado nuestro diagnóstico, es a donde más debemos usar repelente, porque como vimos al inicio en el ciclo del dengue, si a nosotros un mosquito hembra de la Aedes aegypti nos pica, eso significa que por nosotros podemos contagiar al resto de nuestra familia. Entonces, si bien es cierto, los no infectados deben usar su repelente de forma preventiva, en la persona que esté enferma también es primordial que le estemos llenando de repelente y que tengamos esas medidas preventivas en él también, ¿verdad? La dieta tiene que ser una dieta normal. Como les mencionaba, es probable que no estemos comiendo de la misma manera. El apetito, en efecto, se va a abolir. Es normal que suceda, pero llevar una dieta que no sea restrictiva, ¿verdad? No necesitamos una dieta especial para mantenernos bien o para que pase más rápido el dengue. Y aquí viene el punto más importante de nuestra participación. No automedicarnos.
no automedicarnos. En mayúscula y en negrita, por favor, grabémonos esto. No podemos salirnos del esquema necesario para el dengue. ¿Qué es automedicarnos? Automedicarnos es estarnos aplicando suero IV sin consentimiento del médico, solo porque nos comentaron que era importante. Automedicarnos significa aplicarnos vitamina B porque nos dijeron que funcionaba y necesitamos fuerza, entonces nos inyectamos vitamina B. No, nada de eso, todo eso es considerado automedicarse. Sencillamente, todo lo que tenemos que hacer es ingesta, si es posible, vía oral, ¿verdad? A menos que algo nos lo imposibilite, vía oral de líquido. Líquido puede ser sales de hidratación oral, agua de coco, jugos, ¿verdad? Naturales, los azucarados, pues bueno, ¿verdad? Pueden evitarse, pero el punto es estarnos hidratando por vía oral, es lo ideal, ¿verdad? Y luego evitar medicamentos para el dolor e inflamación como aspirina, diclofenaco, antibióticos, anticoagulantes, cualquier cosa que no sea acetaminofén está contraindicado durante el dengue. Y por supuesto está contraindicado también los medicamentos vía intramuscular durante esta etapa. Así que, como les digo, apegados para evitar complicaciones a estos medicamentos. Acetaminofén, importante incluso los niños. En los niños quiero dejar y remarcar esto. Una vez, si nosotros, yo sé que muchas veces los niños no tienen los hábitos o incluso nosotros los adultos no tenemos el hábito de tomar agua, ¿verdad? Generalmente estamos deshidratados. Si es el caso, no vayamos a cualquier lugar a ponernos suero, sino que consultemos con el pediatra, consultemos con el médico tratante. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una fórmula que se llama Holiday Seagal, a donde nosotros pesamos al niño, vemos el grado de deshidratación del niño y basándonos en eso, nosotros podemos venir y pasar la cantidad necesaria de líquido que ese niño necesita y que no va a representar un riesgo más adelante durante la fase de recuperación. Y los adultos, ustedes me dirán, doctora, ¿y nosotros cuánto tenemos que tomar? Y yo sé que esa pregunta es bien común porque algunas veces nosotros tenemos la tendencia a poner líquidos a libre demanda, ¿verdad? Líquidos a libre demanda. En el adulto, según las normas nacionales de salud, nosotros debemos tomar aproximadamente 250 ml, un vaso de 250 ml, 5 vasos al día, ¿verdad? 5 vasos de 250 ml al día mínimo es lo que nosotros debemos estar tomando. Y en los niños, como les digo, cuando es vía oral, bueno, más o menos calculando, ¿verdad? El grado de deshidratación, estémoselo variando para que no se aburra. Y si definitivamente ese niño no quiere tomar porque ya está cansado, porque ya no puede, entonces le comentamos esto al médico para ver si es necesario que se haga por vía intravenosa. Y quería dejarle esta información que es muy importante, ¿ok? Si nosotros vemos que los síntomas son demasiado intensos, si nosotros vemos que nuestro hijo no está aceptando muy bien los líquidos, ya está cansado de eso, si nosotros notamos que la fiebre no se está controlando con la acetaminofén a horario, o sea, cada 6 horas como es recomendado o cada 4 horas como se lo recomendó el médico, quiero que recordemos que podemos acompañarnos de los diferentes centros de estabilización que el país tiene. Aparte de que hay centros de estabilización en todas las clínicas, perdón, todos los hospitales privados del país, también la Secretaría de Salud tienen centros de estabilizaciones públicos. Estos están ubicados en Centro de Salud Alonso Suazo, Centro de Salud Las Crucitas, Clínica Municipal de la Alcaldía en la Séptima Avenida, Centro de Salud San Miguel y Centro de Triaje de la Universidad Católica de Honduras que atienden las 24 horas. Esos van a ser salas de estabilización. ¿Ok? Ya cuando se necesita, ahí tienen ellos absolutamente todo. Tienen el laboratorio, tienen a los médicos, les están tomando la presión, les están viendo cuántas veces vamos al baño.
de cuando solo es estabilización, no es para pacientes graves y tienen la ventaja de que ya cuentan con las ambulancias equipadas para cualquier traslado que sea necesario a un segundo nivel de atención, o sea, a un traslado hospitalario, ¿verdad? Y, por supuesto, el Instituto Hondureño de Seguridad Social también lo realiza y todos los hospitales privados del país que pueden estar aquí. Y aquí viene una pregunta que hace unos meses fue bastante controversial. ¿Existe la vacuna del dengue? Toda esta controversia se dio a partir de una entrevista, ¿verdad? Que se le hizo a un funcionario público y ahí me van a decir ustedes si creen o no creen que existe. ¿Qué han escuchado? Ahí coméntenme, levántenme la mano los que creen que no existe, ¿verdad? Que no existe. Les voy a dar como 10 segundos, 10 segundos para que me digan si no creen que existe. No hay respuestas malas, no se preocupen, no hay respuestas malas. Ahorita no hay valientes, miren. Muy bien, les comento. La vacuna contra el dengue, ahí está, la primera dijo que no cree que exista, no cree que exista, muy bien. Seguramente hay muchos que están todavía con la incertidumbre si existe o no existe. Les comento que sí existe. La vacuna contra el dengue existe. En realidad ahorita, a este punto 2024, hay 2 vacunas aprobadas por la OMS para su aplicación, ¿ok? La primera que se llama Dangvaxia, ¿verdad? Y la otra que se llama Qdenga. Ambas están aprobadas, generalmente se aplican a niños de 6 años, siempre parten de los 6 hasta los 16 años. ¿Qué es lo que pasa? Esas vacunas no están disponibles en nuestro país. Sí existen, pero no son una opción en nuestro país. Según lo que escuché en las noticias, que seguramente ustedes también lo han escuchado, próximamente van a estar disponibles acá. Lo único que les voy a decir, porque no nos podemos adelantar a los hechos, hay que esperar a que la Secretaría de Salud nos informe acerca de los diferentes requisitos que ellos van a solicitar para aplicar esta vacuna. Es que esta vacuna, ninguna de las dos se puede aplicar a pacientes que todavía no han tenido ni siquiera una tan sola cepa de dengue. O sea que para la aplicación de la misma se va a tener que haber presentado dengue antes, al menos una cepa, para que pueda ser usted aplicable a esta vacuna. No sabemos el rango de edad en que la Secretaría de Salud la va a poner, vamos a estar al pendiente, pero algo que sí quiero que sepamos es que la vacunación contra el dengue debería considerarse parte de una estrategia integral de control de la enfermedad, pero no una solución al problema. O sea, que no pensemos, ok, no, una vez vacunado, se resolvió todo. No, 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 no. Va a ser parte de una estrategia integrada. ¿Por qué? Porque la mejor manera de erradicar el dengue, disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad es un control del vector, o sea, eliminando criaderos, eliminando huevos, protegiéndonos nosotros, ¿verdad? Esa va a ser siempre, siempre, siempre la mejor manera de controlar las complicaciones del dengue. Y todos podemos ser parte de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá les voy a dar yo los tips. Cuidándonos, vamos a evitar enfermándonos por medio de cuidados personales y cuidados en el hogar. Los cuidados personales que tenemos es utilización de repelente en la piel, utilización de ropa clara que nos cubra brazos, piernas durante las actividades al aire libre, utilizar mosquiteros en cunas, en el caso de los más pequeños, igual ustedes pueden utilizar mosquiteros en su cama como adultos también, y los cuidados en el hogar, como eliminar los criaderos potenciales de zancudo, tapar o voltear los objetos que acumulen agua limpia o agua lluvia, colocar telas mosquiteras en las puertas, en las ventanas, para que podamos tener ventilación sin tener ese riesgo de que entren zancudos, cortar frecuentemente el césped, no solo de nuestra casa, sino si tenemos los conocidos y famosos solares baldíos ahí en la comunidad,
pues pongámonos de acuerdo con los vecinos y vayamos a limpiar. ¿Por qué les digo lo de los vecinos? Porque yo sé que muchas veces confiamos bastante en lo que hagan o no las autoridades políticas de nuestro país, pero nosotros tenemos que aprender a tomar control de nuestra salud y parte del control de nuestra salud es eliminemos este tipo de situaciones. Contratemos a alguien, paguémosle a alguien para que vaya y limpie esa zona, chapel, monte y haga las demás prevenciones para que eso pueda, eh, que no haya repercusiones en nuestra familia. Limpiar periódicamente también los tanques de agua, pilas, canaletas u otros espacios que almacenen agua con esta famosa estrategia, la untadita. Suena chistoso, yo sé, pero es una estrategia muy efectiva de cómo debemos limpiar nuestras pilas, nuestros bebederos de animal, todo. Y aquí les voy a enseñar cuál es la estrategia con la que debemos hacerlo. Es muy sencilla, es una estrategia de JICA, esta organización japonesa, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de nuestro país. ¿Verdad? ¿Cómo funciona la untadita? Esto mata todos los huevos de zancudo. Es importante ustedes descartar los huevos del zancudo. ¿Por qué? Porque son extremadamente resistentes. Los huevos de los zancudos pasan hasta sequías y una vez que ya hay lluvias otra vez o se llena esa pila o ese recipiente que estuvo vacío por muchos meses, esos huevos empiezan nuevamente a reactivarse. Entonces es importante quitarlos de la superficie. ¿Cómo lo hacemos? Mezclamos cosas sencillas que tenemos en casa, cloro, detergente en polvo, el ACE, ¿verdad? Que tenemos, lo mezclamos y lo rociamos por estas superficies, si es pila, si es tanque, si es rotoplas, lo rociamos por dentro y luego lo dejamos actuar 10 minutos. Por supuesto, tiene que estar seco, ¿verdad? Lo dejamos actuar 10 minutos y cepillamos la superficie con un cepillo de cerdas duras para poder despegar todos esos huevecillos de la superficie y luego lo enjuagamos con agua. Eso es todo lo que debemos hacer para eliminar esos huevos. Como pueden ver, es algo bastante sencillo. Y por último, y para ir terminando esta exposición, quiero que hablemos de los mitos sobre el dengue. Es importante porque nos encanta inventar muchas cosas. Así que aquí le voy a dejar algunas de las más frecuentes que escuchamos nosotros. La famosa complejo B o vitamina B sirve como repelente. Los médicos escuchamos muy seguido. Colóqueme suero en el, perdón, colóqueme complejo B en el suero que me ayuda a que no se me peguen los zancudos. Así nos dicen. Y la verdad es que eso es falso, ese mito es falso. No hay ninguna evidencia científica que nos diga que algún componente de la vitamina D puede ser expulsado con el sudor y ahuyentar a los zancudos. Así que ese mito es falso. No se recomiendan los larvicidas. Eso es verdadero. Los larvicidas es el famoso abate. ¿Qué es lo que sucede? El abate se puede utilizar y es muy efectivo cuando lo utilizamos en pilas o en contenedores de agua grande que almacenan agua y que son grandes. Ahí sí son efectivos, pero no son efectivos cuando tiramos el abate en el suelo o como si fuera como rociadito, no funciona, ¿ok? No funciona. Así que no se recomienda usar los larvicidas así de cualquier forma, solamente para pilas y agua estancada grande, ¿no? Las bajas temperaturas eliminan el vector. Eso es falso también. Los huevos son capaces de sobrevivir inviernos, sequías, podemos tener el aire súper fuerte, podemos poner ventiladores y aún así ese mosquito si nos pica estaremos infectados, ¿verdad? El dengue se transmite de persona a persona, eso es falso también, ya lo hablamos al inicio. El único agente transmisor del dengue es el zancudo Aedes aegypti hembra exclusivamente. La fumigación no acabará con el dengue. Eso es verdadero. Vamos a leer este mito otra vez. La fumigación no acabará con el dengue. En efecto,
Cuando nosotros hacemos estas campañas, ¿verdad? De fumigación y las vemos que pasan, claro, son efectivas para el mosquito adulto. Eso sí se eliminan, se ahuyentan por un tiempo. ¿Por qué? Porque es muy efímero, es muy poco tiempo el que dura, pero sí se eliminan. Ahora, el problema son el residuo, o sea, ese huevito, esa larva que todavía sigue en la casa, en los espacios públicos. Así que la fumigación sola es completamente ineficiente. Necesitamos eliminar los criaderos de nuestra casa. Necesitamos darle vuelta a esos recipientes que acumulan agua. Necesitamos limpiar todo aquello que pueda ser un posible canal de transmisión. Todos estamos en esto. Así que una vez conociendo esto, sepamos que combatir el dengue es responsabilidad de todos. Agradezco profundamente su atención y aún más su participación activa para la lucha contra el dengue. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctora, por esta valiosa información que nos ha compartido. Creo que a veces damos por sentado que ya conocemos mucho la enfermedad, cuáles son sus síntomas, y todo este tema de los mitos que también pues nos pasa mucho, que a veces confiamos en la recomendación que nos dan, ¿verdad? Familiares, que la receta que nos da la abuelita, pero en realidad lo importante siempre es acudir a nuestro médico, ¿verdad? De confianza. Cada vez que presentemos alguno de estos síntomas, podamos pues acudir a una persona, a un médico de confianza que nos pueda brindar la orientación correcta. Entonces, doctora, voy a comenzar a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Una persona nos pregunta, buenas tardes, ¿hay que tomar algo para el rash que normalmente aparece después de cuando ya estamos en el periodo de recuperación? Excelente pregunta. Realmente todo lo que se puede aplicar es medicamento tópico. Generalmente el que más se receta es la calamina, solo para eliminar un poquito el picor que da, la incomodidad que da. Es muy común que el rash aparezca en palmas, pican Ujú. mucho las manos y las plantas de los pies. El rash aparece en todas partes, pero esa comezoncita es muy común en las palmas y en las plantas y no es necesario tomar antihistamínicos, así que evitemos tomar antihistamínicos, solo nos aplicamos la calamina, nos llenamos, muchas veces el líquido es como rosado, así que nos vamos a ver raros, pero nos ayuda muchísimo. Excelente. Ok, doctora, otra consulta. Dicen, ¿por qué se bajan las plaquetas tan rápido cuando se ha diagnosticado el dengue? Es parte de la evolución de la enfermedad, es parte Ujú. del riesgo, ¿verdad? Es así como les mencionaba yo de la fiebre, que es un síntoma tan característico, las plaquetas empiezan a bajarse. Lo que nosotros tenemos que hacer es no desesperarnos, o sea, no entremos en alarma. Mientras nosotros tengamos nuestro cuerpo hidratado y mientras nosotros no nos estemos automedicando con nada más, va a llegar un momento de la enfermedad a donde ya van a empezar a subir solitas. Lo que debemos hacer es evitar que bajen demasiado. ¿Cómo lo evitamos? Hidratándonos, reposo y el acetaminofén. Lo de la plaqueta es algo que sucede y es nato de la enfermedad. Ok, aquí alguien nos comenta que también adicional a las opciones que usted dio, doctora, de los centros donde hay centros de estabilización, también están los clippers disponibles como el clipper del sitio, el clipper de las crucitas y el clipper del lato, ¿verdad? En caso de que requieran esa asistencia, como mencionó la doctora, pues también nos mencionan que están esas opciones aquí para que tomen nota, ¿verdad? Luego vamos a ver qué otra consulta tenemos. Y tenemos otra consulta. Doctora, ¿es cierto que después que le da dengue a las personas, si ya dio 4 veces dengue, no me va a volver a dar nunca más? ¿Eso es una realidad o es un mito? Como son 4 cepas, entonces las personas Exactamente. que ya padecimos, por ejemplo, 4 veces de dengue, si es real que no nos puede volver a dar. Hasta el momento, como a nivel mundial, solo hay 4 cepas. Ah, ok. Solamente 4 veces nos puede dar al menos dengue, como les dije, ya Zika y chikungunya es otro cuento, y que conste, es un virus, así que los virus pueden mutar, así que dentro de unos años ahí volvemos a hablar y nos volvemos a conectar para ver cuántas cepas más hay, pero por el momento 4 veces nos puede dar y ya, hasta ahí. Ya nuestra sangre se vuelve valiosa con tanta inmunidad. Esperemos que sí. Sí.
Ok, otra pregunta, doctora, ¿qué síntomas o efectos secundarios da la vacuna contra el dengue? Si hay algún... Realmente Mm, realmente se conocen muy pocos síntomas, no hay uno así como realmente grave, más bien creo que lo que se está tratando de descifrar es si realmente la vacuna cubre para las 4 cepas o no, o dos, ¿verdad? Ahorita pues realmente, lamentablemente, los países que tienen la vacuna son países que no son endémicos de dengue. Entonces, hasta que lo podamos comercializar más, incluso creo que una de las vacunas, que fue la primera, que es la que tiene Estados Unidos, debido a la falta de compra, se está considerando ya no fabricar más. Entonces, por el momento no les podría dar como a ciencia cierta cuáles son los síntomas o complicaciones que pueda traer. mm, perfecto. Alguien nos consulta aquí, se dice que la persona debe tomar 2 litros de agua al día durante está con dengue. Tiene que tomar vasos de 200, al menos 5 vasos de 250 ml al día, ¿verdad? Más o menos eso. Mm, Puede ser agua, agua de coco, sales de hidratación oral. Yo les recomiendo más sales de rehidratación oral. El agua de coco también es muy efectivo porque sí tiene comprobación de tener efectos electrolíticos, así que está bien. Entonces, 250 ml, 5 vasos de 250 ml al día. Con eso excelente. estamos cubiertos. Ujú. Ok, la otra consulta es, ¿a los cuántos días de síntomas debo realizarme las pruebas? Pues la prueba, dependiendo de la prueba que le quiera realizar. NS1, que es la prueba rápida de casetcito, se la puede hacer en los primeros 3 días, igual que el PCR. Ahora, el antígeno sí tenemos que esperar al menos 7 días de síntomas Ok. para que salga positivo. Ok, para un niño que tuvo dengue grave y estuvo en cuidados intensivos, ¿puede volver a darle dengue grave? Pues lamentablemente sí. En realidad está comprobado que entre más expuestos a las cepas estemos, es más probable que incurra en un dengue complicado, en un dengue grave. O sea, ¿qué significa esto? Si nosotros ya tuvimos una cepa de dengue, la segunda probablemente va a ser un poquito más fuerte, la tercera aún más, ¿verdad? Entonces sí hay estudios que demuestran que sí puede, Ok. lamentablemente. Y otra persona consulta, doctora, ¿una persona con diabetes puede tomar agua de coco para rehidratación? Las personas con diabetes, así como las personas con cualquier otra enfermedad crónica, entran en el grupo B de tratamiento. ¿Qué significa grupo B de tratamiento? Que van a tener que tener un control mucho más estricto de lo que beben, de lo que consumen. El médico va a tener que estar de la mano con él. ¿Por qué? Porque no queremos descompensarlos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para todas las personas que tienen una enfermedad crónica y controlada, ¿verdad? Es importante que vayan de la mano, que tengan mucho cuidado con lo que toman. Ay, eso es algo importante, ya me acordó, gracias. ¿Cómo se llama la persona que preguntó por eso de la diabetes? Jenny Lagos. Jenny, ya me acordó usted de algo muy importante, el Gatorade. Por favor, no Gatorade. Tengamos mucho cuidado con esas bebidas energizantes, con esos Gatorades, de verdad, son ricos, pero no nos ayudan en nada para el dengue, completamente contraindicados. Así que sí, Jenny, va a tener que usted tener mucho cuidado con lo que toma. Mejor solo sales de rehidratación oral para usted. Excelente. Y la última consulta, doctora, ¿los repelentes caseros funcionan? No le recomiendo repelentes caseros, pero generalmente siempre los repelentes ya fabricados tienen una cobertura y ya tienen algo ya específico químicamente para ayudarnos. Realmente si no está comprobado, mejor no nos arriesguemos. No nos arriesguemos, mejor invirtamos hay de muchas marcas y hay que se afinan a todo presupuesto, entonces mejor los comerciales. Excelente. Bueno, creo que esas han sido las consultas, doctora. Agradecemos, ¿verdad?, a todos por ese tiempo. Recordarles, ¿verdad?, que la doctora pues brinda sus consultas en nuestra clínica de Medicatel los días viernes por la tarde. También recordarles el horario de nuestra clínica, ¿verdad?, que es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía.